no hay víctimas de Cambiemos, del Frente para la Victoria, del Frente Renovador. Las víctimas son víctimas. Y para eso el compromiso de todos los que estamos en la cosa pública es generar políticas de Estado para poder superar esta coyuntura. Yo soy de los que prefiere hablar de seguridad y no de inseguridad, porque cuando hablamos de inseguridad solo cantamos un tango triste y relatamos lo mal que estamos, y siempre va a haber algo mal para resaltar. Claro que debemos partir de diagnósticos serios, los pies sobre la tierra. Celebro, por ejemplo, lo que decía recién el ministro, ¿no?, de reconocer que tenemos un serio problema de penetración del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, con consumo, con distribución, con producción. Es imposible generar políticas para combatirlo si no estamos seguros dónde estamos parados. Después no puedo seguir avanzando sin antes hacer una consideración personal. Tanto con el ministro, que nos hemos encontrado no hoy hablando de seguridad, sino cuando él era legislador, nos hemos encontrado impulsando algunas medidas que tuvieran que ver, como por ejemplo cuando impulsamos una ley para regular el espacio público con respecto a los trapitos, las veces que me he cruzado con el jefe de policía, un amigo personal, Pablo Bresi, nos hemos cruzado en la facultad, me ha asesorado, nos hemos asesorado. Y si hay algo que puedo decir con absoluta certeza, y que no tiene nada que ver con que esté de acuerdo en todo o no con los dos, es la integridad de ambos para el cargo que están ostentando. Así que me animo a decir esto, no porque necesiten que yo lo resalte, sino porque a veces algunos aventureros que de la política y de un tema tan sensible como este quieren llevar agua para su molino, no tienen duda de arrastrar por el barro cualquiera. Así que simplemente quería dejar esto claro, porque no es suficiente con que nosotros lo sepamos, sino que lo sepa todo el mundo. Cuando hablamos de seguridad, bienvenido, doctor Berni. Buenos días. Buenos días. De visita en Argentina, ¿no? Recién llegado. Discúlpeme. Cuando hablamos de seguridad, no solo podemos hablar del tema específico del Ministerio de Seguridad o de la Policía. Cuando hablamos de seguridad, es un problema multicausal que tenemos que abordarlo absolutamente desde todos los sectores. Quizás esta mesa con 3 ministerios también se puede quedar corta. Me refiero a justicia, me refiero a desarrollo social. Creo que tenemos un gran actor en todo esto, que es la educación. Si nosotros no empezamos a trabajar estas cuestiones desde el colegio, a través del deporte, a través de la cultura, a través de tener no solo lugares para contener a nuestra juventud, a nuestra niñez, sino fundamentalmente que estén acompañados por técnicos, docentes, monitores, que los puedan guiar, que les enseñen la gran diferencia que tiene que ver con el compañerismo, con los valores de la familia, con los valores de la amistad, y no con estar en la esquina con el faso y la cerveza. Esas cuestiones son también muy importantes. Pero también hay una pata que, si no está actualizada, todos los esfuerzos que haga el ministro Ritondo van a caer en saco roto, y me refiero a la justicia. Y no alcanza tampoco con que nos esforcemos para generar leyes, para generar instrumentos y escenarios, sino fundamentalmente creo que llegó el momento de hacer una gran auditoría en el sistema judicial argentino y de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que reconocer que durante muchos años se han elegido magistrados, jueces y fiscales con un formato determinado. Un formato que hoy la sociedad repudia. Ahora, no nos podemos quedar solamente en el impacto mediático cuando un violador mata a una criatura y fue reincidente. No nos podemos quedar en ese hecho aislado. Tenemos que empezar a revisar cuál es el problema que estamos teniendo en el sistema judicial, que impacta de lleno
en la reincidencia, en la multireincidencia, y finalmente en esto que nos obliga a hablar de inseguridad. Tendremos, y esto lo pienso en voz alta, tendremos que generar en algún momento una auditoría, porque no puede ser que aquel magistrado que llegó a su cargo sea para toda la vida y no le dé cuentas a nadie. Quizás la Corte debería estar haciendo un trabajo un poco más intenso, ejerciendo ese poder jurisdiccional que tiene sobre cada juzgado, para ver qué tipo de sentencia, con qué frecuencia, si van a trabajar los señores magistrados, porque a veces son las 11 de la mañana y están ausentes de sus despachos. Tendríamos que ver también, y esto lo reconozco como miembro del Consejo de la Magistratura, cómo elegimos hoy a nuestros magistrados, porque en este sistema estamos premiando al memorioso sobre el criterioso. Cualquiera, hasta incluso aquel que tenga algún TOC de esos que ejercitan más la memoria, quizás tiene más posibilidades de recordar de memoria jurisprudencia y hasta artículos del Código Penal y del Código Procesal. Pero ¿qué me garantiza que va a resolver una detención con criterio? Cualquiera de los que estamos acá, muchas veces cuando fuimos a pedir trabajo, nos pusieron un periodo de prueba. De hecho está en la ley laboral el periodo de prueba. ¿Cómo es que nosotros cuando designamos un magistrado no ponemos un periodo de prueba para no tener un Piombo y un Salchargués que firmaban en sus resoluciones que la segunda violación era menos dolorosa que la primera, por eso debía ser menor la pena? Entonces estas cuestiones que tenemos que revisarlas, pero revisarlas para poder empezar a pensar un Estado mucho más serio que nos represente y no solamente alarmarnos cuando tenemos la cuestión mediática. Claramente la educación tiene en esto un rol preponderante. Tenemos que trabajar muchísimo la cuestión de la acción social, tenemos que trabajar mucho en la igualdad y también verlo desde un costado quizás hasta economicista, el tema de la inversión en seguridad. Porque en la medida que nosotros bajemos los índices de inseguridad, los índices delictuales, la economía y la gente empieza a progresar. Fíjense, simplemente con barrios que empiecen a bajar los índices de delitos, suben los valores de los inmuebles, los comercios empiezan a vender más. Si los comercios venden más, va a haber más prosperidad. Ejemplo claro de esto, la ciudad de Nueva York. Y lo traigo a colación porque ayer el ministro recibió a un equipo de la Fundación de Rudolph Giuliani que está realizando un trabajo de investigación junto con nosotros, y valga nuevamente el agradecimiento al ministro que no solo lo recibió, sino que le abrió de par en par la puerta del ministerio para darle toda la información que los visitantes requerían para poder hacer este trabajo. Pero si en otros lugares se pudo, y yo no digo copiar ejemplos del mundo y venir a traspolarlos porque eso es imposible, porque tenemos una identidad cultural diferente, pero sí aprendamos de ejemplos. Aprendamos de Scotland Yard, que vendió en pleno centro de Londres su edificio histórico para invertir en tecnología. ¿Por qué no aprendemos de cómo se utiliza la tecnología en otras partes del mundo? Creo que vamos por el buen camino, seguramente, y en esto coincido con Cristian.